6:41. Saludamos al doctor Mauricio Alarcón, coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Realmente en Ecuador a veces somos de memoria corta y olvidamos las cosas. Se habla mucho de todo el impulso que se dio a las hidroeléctricas en el gobierno de Correa, y es verdad, pero poco se habla sobre lo mal que fueron realizados la mayoría de estos proyectos, con unas tramas de corrupción realmente gigantescas que han afectado a la economía de este país. Hoy Ecuador va siendo objeto de una serie de juicios en el sentido de la palabra y de juicios de valor que se hacen, como el caso del Contralor de la República, condenado a 10 años de prisión allá en los Estados Unidos y posiblemente informando sobre temas que no salían a la luz a la justicia norteamericana, que tiene ya al momento a el expresidente Rafael Correa y a Jorge Glass con una decisión de los Estados Unidos de no permitir el ingreso a ese país. Quisiéramos comentar estas situaciones históricas que son un factor gravitante en lo que estamos viviendo actualmente. Mauricio, bienvenido. Gustavo, buen día, un saludo para ti y para la audiencia de Antena 1. Es quizá uno de los mayores problemas que como país enfrentamos, el de la memoria cortoplacista, o incluso, por desgracia, te diría, de una amnesia selectiva que hace que solo nos acordemos de lo que políticamente nos conviene. Tú has topado un caso que es principal, que ha sido investigado por el periodismo, que ha sido denunciado por la sociedad civil y que está siendo investigado y procesado por la Fiscalía. Aunque el nombre que nos viene de primera siempre a la mente es Coca-Codo Sinclair, el caso Sinohydro, investigado por la Fiscalía, develó una trama de corrupción alrededor de este proyecto hidroeléctrico, una trama que además se ha dado y operó entre 2009 y 2018, principalmente $76 millones en coimas, que claro, porcentualmente respecto del valor de la obra apenas representa el 4%, pero entregadas por la gran Sinohydro, utilizando testaferros, intermediarios y terceras personas, hablando de consultorías, hasta de pintura de retratos y algunas otras cosas que creo que deben recordarse de forma permanente. Sin dejar de lado también que aunque ahora se nos diga que ahí está, que el país, porque Coca-Codo produce un poco más, puede mantener unos niveles considerables y decentes de energía, que bondadosamente nos han entregado 1 o 2 horas adicionales de luz el día de ayer y probablemente hoy lo mismo, no hay que olvidar tampoco los problemas que tienen que ver con la construcción de esta hidroeléctrica, que no debería estar ahí simplemente para lo que está, sino para mucho más. Así es que en buena hora que tú lo menciones, Gustavo, porque como dije, tanto la amnesia selectiva como la memoria cortoplacista debe hoy más que nunca recordarse a propósito de la coyuntura electoral, donde los actores políticos se llenarán la boca hablando de cosas geniales que en la práctica no existieron o que no fueron tales. Así es que a continuar pues entonces con estos temas. Sí, justamente sobre estos temas del pasado. Hoy en entrevista con Jan Topic, quien nos visitó en esta mañana, hablamos de temas como la fibra óptica, de Telconet, de quienes dirigían en esos momentos los sectores estratégicos del país, de ciertas relaciones que existían. Se molestó Jan Topic, pero consideramos que estas son más bien oportunidades para que quien pretende llegar a la presidencia de la República dé su punto de vista, su opinión sobre estos temas siempre delicados para el país. Mira, el periodismo está para meter el dedo en la llaga, la sociedad civil, la ciudadanía para denunciar. Si un político no está dispuesto a formar parte del escrutinio público que debe hacerse, más aún mientras un proceso electoral está en marcha, es mejor que se dedique a sus actividades privadas y no haga política. Y eso se aplica tanto al caso que tú mencionas como para los otros 15 hasta hoy candidatos a la presidencia de la República.
el periodismo, la sociedad civil, la ciudadanía, tienen que incomodar, hacer las preguntas difíciles, no solo lo que los candidatos quieren decir o preguntas que les permitan lucirse. En buena hora porque ese ejercicio se haga, y yo creo que además hay que ir un poco más allá a propósito de la crisis que atraviesa Ecuador y de la evidente improvisación y falta de experiencia de buena parte de quienes hoy nos gobiernan. Hay que empezar a preguntar, por ejemplo, quiénes rodean a los candidatos, Gustavo. En una situación tan crítica como la que atraviesa el país en materia de energía, ¿quiénes van a ser, pues, los ministros de energía de Luisa González, de Dan Topic, del mismo señor Noboa? No nos olvidemos que estamos ya en la cuarta autoridad en poco menos de un año de gobierno. Entonces, yo creo que para eso estamos. Y particularmente en espacios como este, para que la audiencia, a partir de esa discusión y sus insumos, cuente con herramientas suficientes para sacar sus propias conclusiones. A propósito del tema coyuntural electoral, Sociedad Patriótica va al Tribunal Contencioso Electoral. Están intentando impedir la candidatura de Jan Topic. Se ha presentado el pasado viernes un recurso subjetivo en contra de una resolución que al respecto tomó ya el CNE. No sabemos qué es lo que se argumenta ahora con este recurso subjetivo, pero quisiéramos preguntarle cómo ve usted esa situación. Mira, no es nada nuevo ni nada que no hayamos visto en procesos electorales anteriores, no será sino hasta último momento, cuando con las justas acabemos de imprimir las papeletas o alcancemos además a imprimirlas, que se sepa quiénes constan en ellas. Probablemente haya más candidaturas en firme de cara a la Asamblea Nacional, listas provinciales o hasta lista nacional, que ya afronta problemas con 4 organizaciones políticas, pero la de la presidencia, que buscará ser torpedeada permanentemente por otros, pues no se conocerá sino hasta último momento, diría yo, hasta el arranque mismo de la campaña electoral. Así lo ha anticipado el CNE. Lo que a mí me sorprende, Gustavo, es que la organización política que hace poco más de un año apoyó la candidatura de Jan Topic, me refiero a Sociedad Patriótica, hoy vea de esa forma tan brutal una oportunidad de atacarlo, ¿no? Nuevamente la incoherencia pasa factura, cuando además las denuncias de Sociedad Patriótica tienen asidero, en teoría, a periodos mucho más anteriores que el año en que ellos de forma muy abierta y muy coloquial apoyaban al señor Topic, ¿no? La política tiene que recuperar el valor de la coherencia y no convertirse lamentablemente en lo que se ha convertido, simplemente acciones de papel, organizaciones falsas, ficticias, que para lo único que sirven es para la satisfacción de intereses personales de unos pocos. Hay un poquito de confusión en la información, Mauricio, en el sentido, o sobre el tema puntual de cuántas candidaturas se encuentran en firme. En un momento dado se dijo que estaban 15, pero hay apelaciones y en realidad aparentemente un 50% de las mismas se encuentran realmente en firme. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la situación? Hay un proceso que una candidatura tiene que seguir. Por supuesto, la democracia interna, la proclamación en presencia de miembros delegados del Consejo Nacional Electoral que avalan la decisión que se ha tomado. Después viene la inscripción de la candidatura y esta obviamente queda en firme en el caso únicamente del Consejo Nacional Electoral, si es que de forma efectiva ha cumplido con todos los requisitos. Originalmente tuvimos 17 precandidatos a la presidencia de la República. Gustavo, recordarás tú, se produjo dentro de los tiempos del calendario electoral una alianza entre la Revolución Ciudadana y el Movimiento Reto, que ha hecho que esos 17 precandidatos terminen siendo efectivamente 16. Esos 16 se inscribieron formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, pero no todos están efectivamente en firme y en la papeleta. Están, como digo, previamente en firme varios de ellos por lo aprobado, aceptado, revisado por el Consejo Nacional Electoral. No sabremos sino hasta el mes de diciembre, probablemente, en caso de que se presenten recursos contenciosos electorales ante el tribunal respectivo, que quede, que conforme, que integre esa papeleta de binomios presidenciales. En este momento, como tú sabes, hay algunas candidaturas que han superado ya
el control del Consejo Nacional Electoral, pero aún así no las convierte ya en cromos del álbum que corresponde a la papeleta de los candidatos a la presidencia. Quisiera también preguntarle sobre el tema del sector indígena. El fin de semana pasado, me parece que el día sábado o el viernes, hablábamos con Yacu Pérez Guartambel. Él ahora es candidato a la lista nacional del Movimiento Amigo y le preguntábamos sobre sus pensamientos internos sobre lo que ha pasado con el sector tan importante otrora de los indígenas. No señalamos con esto que haya perdido total importancia, pero electoralmente se encuentran en una gran crisis. Pachacuti en el riesgo de quedarse nuevamente sin la posibilidad siquiera de elegir asambleístas, podría quedarse afuera, reiteramos. Pérez, mientras tanto, con este Movimiento Amigo que tiene un pasado un tanto oscuro en sus orígenes, con un candidato bastante desconocido, Juan Iván Cueva, un empresario lojano, ingeniero en electrónica, telecomunicaciones, y una polémica candidata a la vicepresidencia de la República, Cristina Reyes, que viene de las filas del social cristianismo, juntándose de alguna manera el agua y el aceite. Mira, dejemos por un momento esos nombres de lado, Gustavo, para recordar a nuestra audiencia, a propósito de ese tema de la memoria con el que empezamos el espacio, que el Movimiento Amigo fue originalmente fundado como un movimiento provincial de Manabí por el exasambleísta Daniel Mendoza, un exasambleísta que ha sido procesado, sancionado por la justicia por su participación en actos de corrupción. Ese movimiento, Mejórese y demás cosas, pasó a llamarse Movimiento Amigo en el año 2021, con una polémica además respecto del cambio de nombre. ¿Quiénes han pasado por el Movimiento Amigo durante las últimas elecciones presidenciales? Pedro José Freile, que hoy está con Jan Topic en el año 2021. Bolívar Armijos, que terminó además apoyando al correísmo en 2023, y hoy el señor Cueva con la señora Reyes. Las organizaciones políticas que deberían tener ideología, que deberían sustentarse en principios y valores, terminan convirtiéndose simplemente en vehículos electorales para que cualquiera que esté dispuesto a pagar un precio o a subirse a ellos acceda al poder si es que el voto popular le es favorable. Aquí está una buena muestra de por qué nuestra situación política electoral está como está. Y es una lástima que personas que además durante mucho tiempo en la política nacional han hablado de coherencia, de principios y valores, hoy nos digan que se han desprendido de ideologías para formar parte de una candidatura o de candidaturas de una organización política fuertemente cuestionada durante los últimos años. Y así podríamos mencionar varios casos, Gustavo. Simplemente topo este tema por lo que tú trajiste a colación. Sí, justamente. Este tema también fue parte de lo que le molestó mucho en esta mañana a Jan Topic, porque mencionamos a Suma, el partido que le cobija, como uno de los partidos de alquiler en Ecuador. Y allí vino la semántica, él señalaba de que eso de partido de alquiler suena a una compra, a un hecho de corrupción, pero sabemos que hay esta acepción de partidos de alquiler, de esa serie de partidos y movimientos que son mayoría en Ecuador, que no tienen ideología, que realizan acciones de lo más contradictorias desde el punto de vista político, convirtiéndose en simples vehículos para personajes que buscan alcanzar el poder. Y es tal cual, probablemente no haya dinero de por medio. Claro, entonces así de simple es el asunto de la corrupción. Si no hay dinero de por medio, no hay corrupción. No, corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Y cuando una organización política ni siquiera respeta su ideología, su ideario, sus principios y valores, también está cometiendo un acto de corrupción. Cuando una organización política, para sobrevivir y acceder a los recursos públicos del Fondo de Promoción Electoral, está dispuesta a aceptar a cualquier persona como candidato, está cometiendo un acto de corrupción. Así es que las cosas por su nombre, y aunque a algunos les moleste el término, probablemente Suma no lo sea, no lo sé, pero yo te digo, son innumerables los casos que podríamos traer en este momento a colación
de transfugismo político, de incoherencia política o de organizaciones que se venden y rentan al mejor postor. Mira que incluso, si mal no recuerdo, un dirigente del movimiento social campesino denunció pues en las elecciones de 2021 que se le había querido vender una organización política, un movimiento político por 1.2 millones, si no estoy mal. Y yo creo que eso ha quedado ahí, ¿no? Lamentablemente. Mira que además, ojo, quien en este caso fue denunciado por eso, fue el movimiento político que terminó poniendo a Daniel Noboa en la presidencia de la República. Así es que ahí tú te das cuenta cómo se maneja la política, cómo se manejan estas organizaciones que, como ya se ha dicho, se venden o se rentan al mejor postor, lamentablemente. Topic definió a Suma como un partido de centro derecha y señaló que sigue a la cabeza su mentalizador Mauricio Rodas. ¿Qué se ha sabido de Mauricio Rodas, exalcalde de la capital? ¿Está activo políticamente? Al menos te digo, Gustavo, aquí en Quito se ha sabido muy poco. Lo que se conoce es a través de sus redes sociales, que está por fuera, que hace algunas acciones en foros internacionales, pero más nada. Lo que sí hay que destacar es que al menos la lista de asambleístas nacionales del movimiento Suma está en manos de una persona que ha militado en dicha organización desde el primer momento, ¿no? Estamos hablando del señor Guillermo Celi. ¿Cómo se ve en todo caso esa carrera presidencial? En esta semana posiblemente se despejará un poquito más el panorama, pero ¿qué posibilidades se ve entre los candidatos? Algún analista, me parece que fue Fernando Carrión, señalaba haber accedido a encuestas que le daban un progreso bastante importante en cuanto a preferencias a Jan Topic, metiéndose en una especie de primer bloque conjuntamente con las otras dos candidaturas que eventualmente polarizarían esta elección, Luisa González y Daniel Noboa. Mira, en este momento cualquier cosa puede pasar. Yo no quiero hacer un análisis de posibles, tú ya lo has dicho, hay encuestas que están a disposición de la ciudadanía y además te diría a toda orden, ¿no? Faltan 4 meses prácticamente para el proceso electoral, para que llegue ese 9 de febrero. Ya vimos en 2023 cuán volátil es la situación político-electoral, que puede hacer que esto cambie en cuestión de 24, de 48 horas o incluso en función del debate presidencial. Pero hay algunas condiciones, más allá del tema de encuestas, que creo que sí hay que tener en cuenta, particularmente el hecho de que en este momento el panorama es muy parecido al de 2021, me refiero particularmente el contar con 16 candidatos a la presidencia de la República y que las encuestas identifiquen que 3 o 4 de ellos, al igual que en 2021, puedan terminar concentrando el 80 o el 85% de la votación, dejando así a los 12 candidatos restantes con votaciones ridículas que tienen un alto costo para los ecuatorianos que financiamos sus campañas a través del Fondo de Promoción Electoral. Así es que creo que esos detalles sí hay que tenerlos en cuenta de una vez. Bien, muchísimas gracias a Mauricio por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, un gran abrazo para ti y espero que pronto nos reencontremos acá con la audiencia de Antena 1. Declaraciones del doctor Mauricio Alarcón, él es coordinador y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 9 de la mañana. Seguridad es confianza.